Muy buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son ya las 8:07 de la mañana. Hoy es jueves 24 de octubre y les damos la bienvenida al programa Carlos Villarreal y quien les habla, Mávila Huertas. Venía escuchando en la rotativa del aire las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, el señor Gustavo Adrianzen, sobre un punto en particular que tiene que ver con Petroperú y la imposibilidad hasta el momento del gobierno de haber conseguido nombrar un directorio. La verdad es que resultan penosas las palabras del premier para justificar esto, y hay que decirlo. Un premier que se respete no va a salir a decir que ya tenían, además después de que el ministro de Economía había anunciado que era inminente el nombramiento, a decir que se cayeron 2 nombres y que lo lamenta, pero que así son las cosas y no puede ocultar la verdad. A ver, eso es como, no sé, trasladándolo de pronto al trabajo que nosotros hacemos aquí, presentáramos el programa y les dijéramos a ustedes, ¿saben qué? Teníamos el programa listo para cumplir con nuestra obligación de informar, pero los entrevistados nos acaban de decir que no, se nos ha caído y la verdad nos sentimos muy mal de decirlo. Nos sentimos muy mal, pero es la verdad, así que no hay ampliación de noticias. Más o menos eso es lo que ha hecho el día de ayer el señor Gustavo Adrianzen. El problema es serio. Conocemos la situación de Petroperú y vamos, el tiempo ya se pasó de prudente para que ellos tengan la posibilidad de armar. Hay algo más ahí que seguramente conoceremos, por lo cual es imposible hasta el momento nombrar a un directorio. Carlos, buenos días. ¿Qué tal, Mávila? ¿Cómo está? Buenos días. Hay otro aspecto también que ha llamado mucho la atención, Mávila, sobre las declaraciones del premier, y tienen que ver con que los periodistas el día martes perdieron la oportunidad de hacerle más preguntas a la presidenta de la República sobre otros temas. Pero el tema es que creo que el premier no vio la conferencia de prensa, porque la presidenta no quería ya más preguntas. Inclusive a uno de los colegas que hizo 3 preguntas, si no me equivoco, le dijo, te voy a responder una nada más. Así que, bueno, esperamos también que esas reuniones o encuentros con la prensa sean cada vez más frecuentes y que se le permita a los periodistas hacer las preguntas del caso, ¿no? Porque da la impresión de que quieren, Mávila, preguntas que no los incomoden, ¿no?, a los ministros. Así es, y bueno, vamos a hablar a esta hora de la mañana, a las 8:10. Tenemos que abrir el programa. Tenemos ya enlazado vía Zoom al congresista Fernando Rospigliosi. Él forma parte de un grupo de congresistas que ha presentado una denuncia constitucional contra la Junta de Fiscales Supremos, por lo que consideran ha sido un abuso de autoridad. Congresista Rospigliosi, bienvenido al programa y gracias por atendernos. Buenos días, Mávila y Carlos. Buenos días, congresista. Antes de entrar al tema de fondo, le quisiera pedir una reflexión sobre lo que usted ha escuchado, dijo ayer el Consejo de Ministros. ¿Cuál es su lectura sobre por dónde está yendo el Poder Ejecutivo, el Consejo de Ministros, la propia presidenta, en un contexto que no podemos obviar de paralizaciones, marchas, inseguridad, etcétera? La señora Boluarte tiene la mala costumbre de maltratar a los periodistas. Eso lo vimos desde la campaña electoral, en varias ocasiones. Y pareciera que, aún estando en la presidencia ahora, no ha perdido esa costumbre. Creo que es un error que se comporte de esa manera, sobre todo porque había pasado mucho tiempo desde que no hablaba directamente con la prensa. Entonces, creo que eso no le ayuda, sobre todo en estas circunstancias en que el gobierno está asediado desde varios frentes. Y respecto a lo que decías antes de Petroperú, realmente es un desastre absoluto, ¿no? Esa empresa sigue perdiendo miles de millones de los peruanos. Hoy día, por ejemplo, se critica que se quiera adquirir aviones para la Fuerza Aérea. Bueno, pero con lo que se ha perdido ya en la refinería de Talar y todos los gastos absurdos de Petroperú, hubiéramos podido comprar 2 o 3 flotas de aviones como las que se están pensando comprar ahora. Realmente es increíble que el gobierno no pueda resolver este problema que está creando dificultades financieras al Estado y por tanto a todos los peruanos. Congresista, buenos días, ¿cómo está? Yendo a la denuncia constitucional que ustedes han presentado el día de ayer, me refiero a los congresistas Azurín y Cueto, además de usted,
De acuerdo a la Constitución, al artículo 159, inciso 4, se establece que el Ministerio Público tiene justamente la conducción de la investigación del delito desde el inicio. Se les cuestiona a los fiscales supremos en esta denuncia por no cumplir la nueva ley. Pero estamos hablando aquí de infracción a la Constitución. ¿Por qué se les acusa a los fiscales si lo que sostienen ellos es que quieren hacer cumplir la Constitución precisamente, ¿cierto? O sea, tener la conducción preliminar de la investigación de los delitos. No, eso es falso, Carlos. Ese artículo está en la Constitución desde el año 1993 y en esa época quien llevaba adelante la investigación preliminar era la policía y la siguió llevando hasta hace muy poco tiempo, cuando se puso ya en vigencia a nivel nacional y sobre todo en Lima este nuevo Código Procesal Penal. Así es que no es que ese artículo de la Constitución le dé a la Fiscalía, porque hay también el artículo 166 que dice que la policía es la que investiga. Es decir, como ha ocurrido antes y como ocurre en todas partes del mundo civilizado, quien investiga es la policía y quien procesa a los delincuentes es la Fiscalía. A lo que se refiere la Constitución es a la conducción jurídica de la investigación, cosa que es evidente que tienen que llevar adelante los fiscales, pero los fiscales no saben investigar como sabe investigar la policía, que es la que tiene la preparación para eso, que es la que tiene la experiencia y la práctica para eso. Ahora bien, se ha aprobado esta ley en el Congreso y esa ley tiene que aplicarse, como es evidente, pero los fiscales han rechazado esa ley. Primero fue la Junta de Fiscales de Lima, después varios comunicados de la Junta de Fiscales Supremos, declaraciones públicas que hicieron en el sentido de que no les da la gana de aplicar la ley, y luego sacaron un reglamento ilegal para no aplicar la ley. Es decir, los fiscales son los encargados de defender la legalidad, son los primeros que tienen que aplicar las leyes que apruebe el Congreso y que promulga el gobierno. Si no están de acuerdo, hay un camino que está establecido también en la Constitución, que es ir al Tribunal Constitucional y presentar una demanda de inconstitucionalidad sobre la ley. Si el Tribunal Constitucional dice que ellos tienen razón, pues acabó. Pero entre tanto, no pueden rebelarse. Estamos en una situación muy grave en que los encargados de aplicar la ley digan, ¿saben qué? No me importa la ley y no la aplico. Entonces tú, yo, cualquiera, podemos desacatar las leyes porque no me gustan. No es así, pues. Entonces, por eso se ha presentado esta denuncia junto con los congresistas Cueto y Azurín, porque esto es inadmisible realmente. Debemos ir a una pausa, pero al volver nos gustaría que sea más específico desde el momento en que dice que este reglamento lo que hace es, incumplir la norma, ¿no? Que se ha redactado para incumplir, dejar, digamos, por escrito un incumplimiento abierto, una rebeldía por parte de la Fiscalía ante los cambios que se han hecho en la ley. Y por otro lado, la pregunta sobre el Ministerio Público tiene todavía, y a pesar de los cambios, la posibilidad de abrir investigaciones de oficio. Quisiera que nos aclare esa figura. Vamos a la pausa, son las 8:16 y regresamos. 8:20 de la mañana, regresamos a Ampliación de Noticias. Estamos conversando con el congresista Fernando Rospigliosi a propósito de una denuncia que han presentado contra la Junta de Fiscales Supremos por publicar un reglamento contrario a la norma que le devuelve las facultades de investigación a la policía. Y a propósito, y para quienes no han tenido la oportunidad de leer o conocer el contenido de ese reglamento, habíamos dejado la pregunta al congresista para que nos explique en qué momento o de qué manera este reglamento vulnera o refleja una manera de rebelarse, como se ha dicho, de los fiscales para no obedecer el cambio en la norma. Y por otro lado, también había aprovechado la oportunidad para preguntarle si es que la Fiscalía todavía mantiene o no la posibilidad de hacer investigaciones de oficio. Congresista Rospigliosi, lo escuchamos. Sí, Mávila, esta ley no le quita las potestades y las atribuciones normales que tiene la Fiscalía. La Fiscalía puede abrir investigaciones. Y dicho sea de paso, hay que precisar que la policía realiza la investigación preliminar, lo que se llama la investigación preliminar, y como consecuencia de eso emite lo que antes se llamaba el atestado policial. Claro. Ahora se llama el informe policial, pero ese no es vinculante. O sea, la policía no decide
si hay que acusar o no acusar a alguien. La policía no decide si hay que acusar por tales y cuales delitos y no por estos y aquellos. La policía no decide, la policía sí, en su informe, señala, bueno, creemos que este imputado es culpable de tales y cuales delitos, pero es un informe no vinculante. ¿Quién toma la decisión? El fiscal. El fiscal, en base al informe de la policía, puede decir, me parece bien, me parece mal, lo tiro a la basura o lo tomo en cuenta, o en base a eso realizo la acusación, como era antes, como siempre ha sido y como es en todas partes del mundo. Entonces, no se le está quitando a la fiscalía, hay que repetir una y otra vez eso, las facultades y potestades que tiene. La fiscalía puede abrir investigaciones, claro que sí, claro que sí. Entonces, que quede claro eso, que no hay un recorte de las facultades que tiene la fiscalía, sino lo que se está haciendo es volver a lo que había antes, que la policía investigue, porque la policía es la que sabe investigar y no lo fiscal. Y en este reglamento que sea... Respecto a lo otro, sí, para conocer el detalle. Como tú sabes, quien emite los reglamentos de las leyes, según la distribución de poderes que tenemos en el Perú, es el Ejecutivo. Cuando se da una ley, el que hace el reglamento es el Ejecutivo, no la Fiscalía, ni el Poder Judicial. Eso es evidente, eso siempre ha sido así. Ahora bien, en este caso no se requiere un reglamento porque se están haciendo modificaciones al nuevo Código Procesal Penal. Lo que ha hecho la Fiscalía es lo que habían manifestado públicamente a través de comunicados, en declaraciones. Recordemos que el fiscal de la Nación salió y dio un mensaje a la Nación. Sí. El entonces fiscal, me refiero al señor Villena, cuando era fiscal interino, diciendo que no iban a acatar la ley. Entonces, en ese contexto dan este reglamento para evitar que la ley se aplique y pretendiendo mantener estas prerrogativas que eran inconstitucionales, pero no solamente eso, sino lo peor de todo es que no ayudaban a combatir el delito, sino que, como ya hemos visto con toda claridad en los últimos años, permitían la liberación de delincuentes y los retrasos increíbles, porque se detenía a un delincuente, la policía lo detenía, mientras venía la carpeta fiscal demoraba 2, 3, 4 semanas y el delincuente ya estaba libre y la gente se quejaba, iba a reclamar a la comisaría cuando el fiscal era el que no había actuado. Entonces, esos problemas son los que queremos evitar y espero que ahora mejoren las relaciones con la Fiscalía, que se habían deteriorado mucho entre la policía y la Fiscalía, y que no sigamos en esta pelea. Por favor, que los fiscales recapaciten y que apliquen la ley como tienen que hacer. Congresista, quería aprovechar la oportunidad también, usted ha sido ministro del Interior en su momento, y en esta coyuntura, y se anunció ayer, se está estudiando la posibilidad de establecer una norma por parte del Ejecutivo para prohibir en los distritos que tienen estado de emergencia que 2 personas vayan en una moto lineal. Esto se ha implementado ya en algunos distritos, pero lo que pretende el Ejecutivo ahora es, ¿no?, normalizarlo en los distritos que están, repito, en estado de emergencia. ¿Está usted de acuerdo con una medida así o considera que es algo que no va a dar resultados? Personalmente yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Para empezar, creo que los distritos no tienen la potestad, los alcaldes distritales, para prohibir que 2 personas anden en moto. Hasta donde yo conozco no es así, porque si no ya tendríamos el país que tiene 2.000 circunscripciones dividido en los que sí, los que no, y ya no se podría circular. En segundo lugar, creo que esto afectaría a muchísimas personas que se trasladan para cumplir trabajos, obligaciones, llevar a sus hijos al colegio, en fin, una serie de cosas. En tercer lugar, si vamos a establecer este tipo de prohibiciones, pues mañana los sicarios se movilizarán en mototaxis, entonces prohibimos los mototaxis, y cuando se movilicen en automóviles, prohibimos los automóviles, y si van a pie, prohibimos las zapatillas. Bueno, yo creo que este tipo de cosas, realmente estas limitaciones a la libertad de la gente son muy complicadas. Y habría que estudiarlo muy bien para aplicar estas cosas que van a perjudicar a muchísima gente. Y lo que hay que hacer es investigación criminal, la cosa que sabe hacer la policía, detectar a estos sicarios, a estos maleantes, a los que ordenan los asesinatos. Si no se detiene a esa gente, este tipo de medidas no va
a resolver el problema. Y hay que actuar con energía, además, ¿no? Estos son criminales, asesinos muy violentos y hay que actuar con energía. Apelando, sí, al contexto que mencionaba Carlos, a su experiencia como ministro del Interior, justamente porque luego vamos a tener una entrevista ya concreta sobre el tema, las modificaciones o los anuncios que se han hecho para los extranjeros, ¿no? Para, por ejemplo, exigir a un extranjero un contrato de trabajo, exigir un contrato de alquiler. Ya hay voces que han advertido que en un país con la informalidad que tiene el Perú va a ser esto muy complicado, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre estos anuncios que ha hecho la presidenta, que incluso llegó a comparar el éxodo de Moisés con el éxodo de los venezolanos y dijo, bueno, están en todo el mundo? Habló de los extranjeros, pero era evidente que hacía una alusión directa a ese éxodo, porque es el más masivo que se ha registrado en los últimos años en la región. ¿Cuál es su lectura sobre ese anuncio? Mira, últimamente en efecto se están poniendo una serie de restricciones que, como tú dices, en un país informal como el Perú, 70-80% de informalidad, son muy difíciles de cumplir. Yo creo, insisto, en lo que decía antes, se requiere investigación, atrapar a los delincuentes y llevarlos a la cárcel. Mucha gente dice hay que expulsarlos. Eso es muy difícil porque nadie los va a recibir. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de venezolanos. Venezuela no los recibe por lo general y entonces tampoco se les puede poner en las fronteras de países que no tienen que ver con el asunto. Lo que tiene que hacer el gobierno es energía en el combate a la delincuencia, construir cárceles donde hay que poner a estos delincuentes y, en fin, liderazgo, que es lo que desgraciadamente no tenemos en este momento. Esas medidas administrativas pueden ayudar hasta cierto punto, pero yo tengo mis dudas de que vayan a resolver estos problemas. Congresista, una última pregunta, le pido una respuesta muy concreta. El premier ha dicho ayer que no va a renunciar al cargo y que tampoco la presidenta le ha pedido dar un paso al costado. Ha ratificado a todos los ministros, no va a haber cambios en el gabinete. ¿Qué opina sobre el particular? Mira, estamos en vísperas de la APEC, que es un evento muy importante y que va a ser trascendental para el Perú en estas circunstancias, y creo que en efecto a estas alturas es un poco exagerado estar pidiendo cambios de gabinete y cambios en los ministerios. Después de la PEC, que es a mediados del mes siguiente, del mes de noviembre, yo creo que eso sí debe ser discutido seriamente. Y como sabemos, a fin de año, usualmente los gobiernos hacen cambios en el gabinete, que en este caso hay algunos que ayudarían mucho a darle un poco más de oxígeno a un gobierno que está muy debilitado y muy asediado. Yo creo que después de la PEC será la oportunidad de discutir estos temas y me parece que son necesarios, ¿no? Hay algunos cambios que hacer, eso está muy bien, pero esperemos que termine este evento. De acuerdo. Muchísimas gracias, congresista, por atendernos esta mañana. Ha sido el congresista Fernando Rospigliosi de la bancada de Fuerza Popular conversando con nosotros sobre esta iniciativa y sobre algunos otros temas importantes, apelando sobre todo a su experiencia como exministro del Interior. 8:30, vamos a los titulares de la media hora y regresamos.